480 años antes de Cristo, un ejército imparable avanza sobre Grecia. Más de 200.000 soldados persas, liderados por el todopoderoso Jerjes, marchan con un solo objetivo: someter a todo un continente. Pero en un estrecho paso llamado Termópilas, un rey y 300, los espartanos están decididos a desafiar lo imposible. Esta es la historia del sacrificio cambió el curso de la historia. Prepárate para descubrir el heroísmo detrás de Leónidas y los 300. En el año 480 a.C., el mundo fue testigo de un enfrentamiento que marcaría la historia para siempre. El rey Jerjes, al frente del poderoso imperio persa, lanzó una invasión masiva contra las ciudades-estado griegas. Su ejército, compuesto por cientos de miles de soldados, parecía invencible. Ante esta amenaza, las polis griegas, habitualmente divididas por rivalidades internas, enfrentaron una difícil decisión: unirse para defender su libertad o sucumbir ante el poder persa. En este escenario de incertidumbre, Esparta se alzó como la principal fuerza de resistencia. Conocida por su disciplina militar y su feroz entrenamiento, Esparta era el hogar de los guerreros más temidos de la antigua Grecia. En el centro de esta resistencia estaba Leónidas, su rey, un líder tanto en la política como en el campo de batalla. Leónidas no solo era un guerrero hábil, sino también un estratega que entendía la importancia de la unidad griega ante una amenaza común. Cuando Jerjes envió emisarios exigiendo la rendición de Esparta, Leónidas respondió con firmeza: «Molón la ve», que significa «ven y tómalos». Esta icónica frase marcó el inicio de una lucha que no solo era militar, sino también moral. Los 300 espartanos, acompañados por aliados griegos, marcharon hacia el paso de las Termópilas, un estrecho desfiladero que ofrecía una oportunidad estratégica para resistir al enemigo. En este capítulo, exploraremos cómo Esparta se preparó para esta épica batalla, las tensiones políticas entre las ciudades griegas y el avance inexorable del ejército persa. La historia apenas comienza. Leónidas sabía que detener al ejército persa requería algo más que valentía. Necesitaba una declaración que inspirara a toda Grecia. Pero las leyes de Esparta complicaron su tarea. Debido a los Juegos Carneades, la ciudad no podía movilizarse a todo su ejército. Así, Leónidas seleccionó a 300 hombres, no solo por su destreza, sino también por su legado. Cada espartano que marchaba hacia las Termópilas tenía una familia, garantizando que su sacrificio sería recordado por generaciones. La elección de los 300 no fue casual. Estos guerreros eran la élite de Esparta, hombres que habían sido entrenados desde la infancia para la guerra. Su disciplina y su valentía eran legendarias, pero también lo era su compromiso con la libertad de Grecia. Para ellos, esta no era una batalla cualquiera, era una lucha por la supervivencia de su cultura y sus valores. En el camino hacia las Termópilas, Leónidas y sus hombres no estaban solos. Pequeños contingentes de otras ciudades-estado griegos se unieron a la marcha, creando una alianza única en la historia. Aunque sus números eran pocos comparados con las fuerzas persas, su unidad y determinación los convertían en un ejército formidable. Mientras avanzaban, la tensión crecía. Los hombres sabían que no regresarían a casa, pero también entendían que su sacrificio podría cambiar el destino de Grecia. Bajo el liderazgo de Leónidas, estos guerreros no solo marcharon hacia una batalla, marcharon hacia la inmortalidad. En las Termópilas, Leónidas y sus 300 espartanos se prepararon para enfrentar lo imposible. Sabían que el desfiladero estrecho sería su mejor aliado, un lugar donde la superioridad numérica persa se volvía inútil. Cuando el ejército de Jerjes finalmente llegó, su tamaño parecía infinito. Sin embargo, Leónidas no se dejó intimidar. Al contrario, utilizó la geografía y la disciplina espartana para establecer una defensa casi impenetrable. Los primeros días de la batalla fueron un espectáculo de resistencia. Jerjes, confiado en su superioridad, envió olas de soldados para abrirse paso.
Pero los espartanos, organizados en una formación de falange perfecta, resistieron cada embate. Con lanzas largas y escudos sólidos, bloqueó el avance persa y respondieron con precisión letal. Cada intento de Jerjes terminaba con cientos de sus hombres abatidos en el estrecho paso. La frustración de Jerjes crecía con cada fracaso. Incluso envió a sus soldados de élite, los inmortales, creyendo que podrían romper la defensa. Pero una vez más, la táctica y el valor de los espartanos prevalecieron. La resistencia griega no solo se convirtió en un obstáculo físico, sino también en un golpe a la moral persa. Leónidas había logrado lo que parecía imposible: detener el avance de un imperio. Sin embargo, ambos bandos sabían que esta victoria parcial no podía durar para siempre. Los días que seguían pondrían a prueba no solo la fuerza, sino también el espíritu de los espartanos. La batalla parecía estar a favor de los griegos, pero la traición de Efialtes cambió el destino de las Termópilas. Este griego, por unas monedas, reveló a Jerjes un sendero oculto que permitía rodear el paso. Cuando Leónidas supo de esto, entendió que el final estaba cerca. Sin embargo, no retrocedió. En lugar de huir, decidió quedarse y luchar, dando a los griegos tiempo para reorganizarse. El último día de batalla fue un espectáculo de valentía y sacrificio. Rodeados por el ejército persa, los espartanos no dejaron de luchar. Las crónicas cuentan que, cuando perdieron sus lanzas y escudos, continuaron con espadas, dagas y hasta sus propias manos. Para Leónidas y sus hombres, cada segundo que resistían era una victoria moral sobre el vasto imperio de Jerjes. Leónidas cayó en combate, pero su cuerpo fue defendido con ferocidad por sus guerreros. Los persas, enfurecidos por la resistencia, no mostraban piedad. A pesar de su derrota, los 300 lograron lo impensable. Retrasaron al ejército más poderoso del mundo y con su sacrificio encendieron la llama de la unidad griega. El sacrificio de Leónidas y sus hombres trascendió la derrota. Se convirtió en un símbolo de resistencia y heroísmo, recordando al mundo que incluso los más pequeños pueden desafiar a los más grandes. Aunque cayó en el campo de batalla, su legado permaneció para siempre. La batalla de las Termópilas marcó un punto de inflexión en la historia. Aunque Leónidas y sus 300 cayeron, su sacrificio no fue en vano. Su resistencia unió a las ciudades-estado griegas, que dejaron de lado sus rivalidades para enfrentarse juntos al imperio persa. Esta unidad eventual permitió que los griegos lograran victorias decisivas en batallas como Salamina y Platea, asegurando su independencia. Sin embargo, el impacto de Leónidas y los 300 trascendió la política y la guerra. Su historia se convirtió en un símbolo de heroísmo y sacrificio, una inspiración para generaciones futuras. Heródoto, el padre de la historia, relató su gesta, y desde entonces esta batalla ha sido contada y mitificada en innumerables formas. Monumentos, poemas, películas y novelas han mantenido viva la memoria de los 300, consolidándolos como un ejemplo de valentía frente a lo imposible. Con el tiempo, los 300 se convirtieron en algo más que soldados. Se convirtieron en leyendas. Su sacrificio nos recuerda que el verdadero poder no siempre reside en los números, sino en la determinación y los valores por los que estamos dispuestos a luchar. La figura de Leónidas sigue siendo un modelo de liderazgo, mostrando que un líder no solo guía, sino que lucha junto a los suyos, incluso si el precio es su propia vida. Hoy, más de 2000 años después, el sacrificio de Leónidas y los 300 espartanos continúa inspirando al mundo. Su legado nos desafía a enfrentarnos a nuestras propias Termópilas, recordándonos que, incluso cuando todo parece perdido, el valor puede cambiar el curso de la historia.